17 de agosto de 2025, 20º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 38, versículos del 4 al 10. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Y el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 12, versículos del 49 al 53. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta y pausada de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. Del libro del profeta Jeremías. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey: «Hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición». Respondió el rey Sedecías: «Lo tienen ya en sus manos y el rey no puede nada contra ustedes». Entonces ellos tomaron a Jeremías y descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-Melech, el etíope, oficial de palacio, fue a ver al rey y le dijo: «Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo, donde va a morir de hambre». Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech: «Toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera». Palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 38, versículos del 4 al 10. En la sección que va Jeremías del 26 al 45 se encuentran una serie de relatos que no siempre siguen un orden cronológico, pero que nos presentan la oposición que Jeremías encontró a lo largo de su ministerio y la fidelidad del profeta a la misión recibida de Dios. En este drama, el profeta tendrá que pagar el costo de su libertad y el riesgo para su vida. Por eso muchos llaman a estos capítulos la pasión de Jeremías. Nos corresponde leer la sección del capítulo 38, que sería bueno leer todo el capítulo completo. La resistencia del rey Jeconías y la toma de la capital de Judea por los caldeos o babilonios había provocado la primera deportación de los judíos en el año 597 a.C. Los caldeos impusieron como rey vasallo a Sedecías. Sin embargo, los líderes de Jerusalén promovían sacudirse el yugo mientras llegaban noticias de cierta inestabilidad política y militar en el imperio babilonio. Así que el pequeño reino de Judá se encontró de pronto entre la espada y la pared. Por un lado, la potencia emergente que era Babilonia le exigía sumisión y tributo de vasallaje. Pero por el otro lado, Israel se lo debía a Egipto, a quien ya le pagaba como súbdito. El rey está indeciso porque sus antecesores habían alineado sus lealtades con Egipto, pero los señores de Babilonia aguardan pronta respuesta. La opinión de los consejeros del rey se uniformó en sentido contrario a la de Jeremías. Jeremías era partidario de no resistirse, de negociar con los caldeos o babilonios, sujetándose a ellos. Los consejeros, en cambio, alentaban la resistencia, apoyados en que el ejército egipcio vendría al rescate de un momento a otro, pues ya habían solicitado su socorro. La lectura litúrgica omite la arenga de Jeremías al pueblo, capítulo 38, versículos 2 y 3, diciendo que quien quiera sobrevivir habrá de entregarse a los caldeos, porque resistir significa morir. A pesar de la oposición de Jeremías, vino la rebelión y los babilonios sitiaron la ciudad. Los líderes aguardaban un auxilio de Egipto que nunca llegó. El profeta veía con claridad que para que el pueblo sobreviviera tenía que someterse a los babilonios, así lo había anunciado en 27 del 6 al 8. Su postura va a acarrearle sus peores días: atentados, cárcel y azotes promovidos por las élites en contra del profeta. El profeta fue acusado de traición a la patria, tanto por Cefatías como por Godolías, principales consejeros, y por eso fue sentenciado a muerte. Encarcelado, lo meten a un pozo de fango para dejarlo morir.
El rey es un pelele, sin voluntad propia en todo este asunto, y esto mismo aprovecha un extranjero, el etíope eunuco del palacio, que consigue rescatar al profeta. El rescate, omitido en la lectura litúrgica, se hace con sogas hechas del vestuario del rey, dice el capítulo 38, versículo 11, lo que deja ver la terrible crisis que atraviesa la ciudad, en la que incluso escasea el agua. Jeremías es un observador profundo de los eventos en los que puede discernir la voz de Dios y su coherencia en orden a la salvación del pueblo. Le importa que el pueblo sobreviva. Lo mismo arguyen los consejeros, entre los que había otros profetas, pero no por ello se calla ni renuncia a lo que tiene que decir, y lo hace sin componendas. Sufrió las consecuencias dolorosas de su fidelidad a la palabra del Señor. El pueblo será llevado a la ruina por la insensatez del rey y de la clase política que lo aconsejaba. De la carta a los Hebreos. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros, que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba. Librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios. La segunda lectura está tomada de Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 4. La sección que va del capítulo 11, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 13 de la carta a los Hebreos, que comenzamos a leer la semana pasada, da inicio a la parte final de la exposición que el autor ha hecho sobre el sacerdocio de Cristo. Después de haber expuesto la fe de muchos personajes del Antiguo Testamento en el capítulo 11, el autor va a sacar las conclusiones para los lectores cristianos en el segmento que va capítulo 12, versículos del 1 al 13, del que está arrancada nuestra lectura y que hemos de leer completo para su plena comprensión. El autor recién ha hecho desfilar toda una columna de campeones de la fe, cuyo culmen es Jesús, autor y consumador de la fe del pueblo cristiano. La condición para mantenerse firmes es desterrar el pecado, porque se trata de un lastre que, en la imagen del atleta que compite en el estadio, impide sostenerse en la carrera por la corona de la gloria. Los atletas competían desnudos en el estadio, sin ropa que les estorbara. Igual el cristiano debe correr sin estorbos en pos de Cristo. Lo que impide ir tras Cristo es el pecado, el cual consiste en amoldarse a los modos de ser del mundo para evitar la persecución. Los señalamientos sociales y judiciales exigen una fortaleza que solo Cristo puede dar. Vivir la fe cristiana dista de ser un asunto fácil, como rezar un poco, pasarla bien, como si fuera a tirarse en la hamaca. Por el contrario, la fe cristiana exige esfuerzo, un esfuerzo continuo en la fidelidad y una decisión que, de ser necesario, no ha de rehuir derramar la propia sangre por la causa de Cristo. Los campeones de la fidelidad con Cristo a la cabeza contemplan a los fieles para apoyarlos en su determinación. Los mártires de la fe contemplan a los nuevos cristianos. No estamos solos. Muchos cristianos y cristianas en muchas partes del mundo, pienso ahora en Nicaragua de manera especial, sufren hoy persecución y son un ejemplo para nosotros. Miremos a todos quienes en la Iglesia han sufrido a causa de su fe, nuestros antecesores, todos los santos, para cobrar ánimo y no conformarnos a los criterios del mundo y su mercadotecnia, sino a los criterios que brotan del Evangelio y que nos impulsan al gozo eterno. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia,
estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 12, versículos del 49 al 53. Nuestro pasaje es una unidad que contiene 3 sentencias de Jesús en las que define su misión. Es posible que fueran palabras de Jesús dichas en momentos distintos y reunidas aquí por el evangelista debido a su forma, todas ellas en primera persona. Eso hace un poco difícil la interpretación debido a que desconocemos el contexto en que Jesús habría pronunciado algunas de estas palabras. La primera sentencia está en el versículo 49. Jesús dice que ha venido a encender fuego sobre la tierra y da a entender que está deseando que arda. Esto quiere decir que la hoguera está todavía por venir. Pero, ¿qué significa este fuego en el discurso de Jesús? Si tenemos en cuenta el lenguaje de los profetas, se puede pensar en el juicio final, purificador de los elegidos y que extermina a los impíos. Así aparece en Isaías 1:25, 66 del 15 al 16, Zacarías 13:9, Ezequiel 38:22, entre otros profetas. Pero es posible también que Lucas aplique estas palabras al fuego de Pentecostés, del que hablará en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y que es el don del resucitado a su iglesia y anticipación del día final. La segunda sentencia habla de un bautismo. Al comienzo de su misión, Jesús había recibido ya el bautismo de Juan Bautista, por medio del cual entró a formar parte del movimiento de conversión de todo su pueblo, con la intención de solidarizarse con su pueblo, con el pueblo pecador, en la conversión que preparaba al futuro perdón. El bautismo, en cambio, del que ahora habla, parece que es una prueba que debe sufrir para la purificación de su pueblo. Si Jesús debe pasar por esta prueba, quiere decir que todos los que le siguen deben también pasar por ella. En la tercera sentencia, Jesús anuncia que ha venido a traer la paz mesiánica anunciada por los profetas en Isaías 9 del 5 al 6 o Isaías 11 del 6 al 9. Esto nos indica, por una parte, que esta tercera sentencia habla de una paz que no es fácil, sin exigencias, como la paz de los falsos profetas, sino que exige una decisión personal de fe. Por ello, como consecuencia, provoca división entre todos aquellos a quienes se dirige. La división de las familias es descrita según el oráculo de Miqueas 7:6, en el que se podía ver un anuncio del fin de los tiempos. Así que Lucas podía constatar el cumplimiento de estas palabras en la división de las familias ante el Evangelio, como nos dice en Lucas 21:16. Las 3 sentencias nos dejan un poderoso mensaje. Aceptar el Evangelio provoca disrupción, incluso en las relaciones más cercanas de sangre. A esto debe prepararse el discípulo. La comunidad eclesial debe recuperar la incomodidad de vivir ajustada y acomodada en el mundo. Su quehacer es incendiar, es purificar, es renovar con el Evangelio la tierra entera, al precio de su bautismo, es decir, de derramar la sangre por la causa de Cristo, como muchos mártires lo han hecho a lo largo de la historia. En todos ellos encontramos una fuente de inspiración. Hasta aquí los comentarios a las 3 lecturas de este 20º domingo ordinario. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso, atento, pausado, esta vez en oración de los 3 pasajes, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.